Si ahora mismo hiciéramos una lista de los 10 canarismos más utilizados en nuestro hogar, ¿cuáles te vendrían a la mente? Hoy, en los podcasts de Wanchipedia, te traemos 10 canarismos que tranquilamente podrían ser los más utilizados en los hogares canarios. ¿Quieres saber cuáles son? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos. Wanchipedia con Mónica Blanco. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre el patrimonio histórico y cultural canario. Síguenos en las redes sociales y en las principales plataformas de difusión de podcast. Busca @Wanchipedia. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Hola, soy Mónica Blanco, científica y divulgadora, creadora del proyecto Wanchipedia. Y hoy quiero que recordemos juntos algunos de los canarismos relacionados con el hogar, algunas palabras del habla canaria que solemos utilizar en nuestro día a día, en casa. Dime, ¿qué palabras te vienen a la mente? La primera de ellas es la palabra knife. ¿A qué me estoy refiriendo? Este vocablo es un anglicismo, es decir, es una palabra que procede del inglés, de knife, que se ha quedado en el archipiélago para formar parte del vocabulario del español de Canarias. ¿Y qué significa? Llamamos así al cuchillo, a la navaja grande. El segundo canarismo relacionado con nuestro hogar es gaveta. ¿Y qué es una gaveta? Se llama así al cajón de un mueble. Aunque en Gran Canaria y en El Hierro también se ha escuchado utilizar esta palabra, pero para referirse a las hondillas, a los cuencos. Cuencos generalmente hechos de madera que utilizan los pastores para ordeñar, amasar el gofio, beber agua o poner la comida en la mesa. El vocablo gaveta quizás venga del portugués o del castellano antiguo. Puede que sea un arcaísmo, ya que existen varias teorías sobre el origen de su uso en las islas. La tercera palabra que quiero compartir contigo aquí es la palabra fonil. Este vocablo está relacionado con el hogar y es un anglicismo, porque procede del inglés funnel, que significa embudo. Como curiosidad, algunas personas de la isla de Gran Canaria llaman fonil a una persona que bebe mucho, así que ten cuidado si lo utilizas en esta isla. El cuarto canarismo que te traigo hoy a los podcasts de Wanchipedia es la palabra garrafa. En Canarias se le llama así al recipiente generalmente de plástico que se utiliza para vender agua de 5 u 8 litros. La peculiaridad de este vocablo frente al uso general en el resto de España es que hace referencia a su capacidad. En otras palabras, en Canarias una garrafa se designa a la vasija de capacidad entre 2 u 8 litros, frente al también canarismo garrafón, que alude a aquellos envases que pueden contener 8 o 16 litros. Por otro lado, el sentido general de la voz garrafa, tal como define el diccionario de la lengua española, no implica que la vasija deba tener una determinada capacidad. De ahí la particularidad de esta palabra en nuestro uso cotidiano en las islas. El quinto canarismo que te traigo hoy es la palabra queque. ¿A qué me estoy refiriendo cuando utilizo este vocablo? Efectivamente es un bizcocho y al igual que otros canarismos mencionados hoy aquí en los podcasts de Wanchipedia, es un anglicismo, procede del inglés, de la palabra cake. Ahora bien, ¿sabías que dependiendo de la isla en la que estés puedes escuchar también otra palabra diferente para designar al bizcocho? En Tenerife se escucha el vocablo bizcochón en vez de queque. ¿Lo sabías? La sexta palabra que forma parte del habla canaria, del vocabulario que forma parte del español de Canarias, es bañadera. ¿Para qué utilizamos los canarios y las canarias la bañadera? Cierto, para sacar la ropa de la lavadora y luego tenderla. En el resto de España a este objeto se le llama palangana o barreño. El vocablo bañadera es un canarismo de origen incierto, aunque también se usa en América y en algunas zonas de la península. Pues vamos a seguir con los canarismos. En el séptimo tenemos al vocablo sacatapa. ¿Sabes lo que es? Efectivamente es un abrebotellas, un utensilio diseñado para quitar las tapas o los corchos de las botellas. El octavo canarismo es rejo.
muy utilizado en las islas. Este vocablo significa tentáculo, especialmente del pulpo. Y hay más. También existen expresiones con esta palabra. Tenemos dos. Una de ellas dice tener buen rejo, para indicar que alguien come de todo, que es poco escrupuloso para comer. Y otra expresión que es tener más rejo que un pulpo, para indicar que alguien es muy astuto, más listo que una tea. La novena palabra del español de Canarias que te traigo hoy a los podcasts de Wanchipedia es la palabra rillador. ¿Sabes lo que es? En Canarias llamamos así al rallador, ese utensilio de cocina generalmente metálico y lleno de agujeritos que sirve para desmenuzar el pan, el queso o el alimento que queramos. Pero ojo, en Canarias tenemos nuestro propio verbo para sustituir a rallar. Estamos hablando de la palabra rillar, que también en otras islas significa otra cosa muy distinta. Chirriar o rechinar, hacer ese ruido agudo, continuo y desagradable. Presta atención porque cuando los canarios y canarias decimos platina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Así es, el 10º canarismo que te traigo hoy significa papel de aluminio, esa lámina fina de aluminio o estaño aleado utilizada para envolver alimentos, especialmente los bocadillos que llevamos al cole, a la playa o de ruta. Y bueno, hay muchos más canarismos que puedes conocer a través de nuestras intervenciones en la Radio Canaria o consultando la Academia Canaria de la Lengua. Lo sé, es más didáctico aquí, así que seguimos contando. A esta lista podríamos añadir los canarismos como por ejemplo la palabra ropero, un vocablo utilizado en Tenerife para designar al armario, ese mueble con puertas y estantes y que le ponemos perchas para guardar la ropa o para guardar objetos. Curiosamente, en el resto de las islas utilizan más el vocablo armario, sea o no para guardar ropa. Y a esta lista también añadiría la palabra pollo, un canarismo muy utilizado para hacer referencia a la encimera de la cocina. Ahora te toca a ti. ¿Qué más canarismos relacionados con el hogar añadirías a esta lista? Besitos mis niños y mis niñas. Nos vemos. Chao. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Anteriormente en Wanchipedia. Si me preguntaras ahora mismo cuáles son los dos alimentos canarios con más historia de las islas, sin duda alguna yo diría que son el gofio y el plátano. ¿Y por qué? Te preguntarás. El gofio, esta harina típica canaria, es uno de los alimentos más tradicionales y arraigados de la cultura canaria. Un producto que se ha convertido en un símbolo de la identidad canaria porque detrás de él hay mucha historia. Desde tiempos remotos, el gofio ha sido el alimento principal en muchos hogares canarios, especialmente durante épocas de escasez o hambruna. Y por otro, tenemos el plátano. Es otro de los alimentos canarios que se han convertido también en uno de los pilares de la economía insular, un producto muy reconocido tanto dentro como fuera de las islas, por su sabor y calidad única. Hoy en los podcasts de Wanchipedia hablaremos del gofio y el plátano, para que descubras cuáles son sus orígenes, cómo se elabora esta harina especial canaria y cómo se cultiva el plátano en las islas. Además, te desvelaremos por qué los plátanos no tienen semillas. ¿Te quedas y te lo cuento? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Aunque los dinosaurios no estuvieron presentes en el archipiélago canario porque hacía casi 40 millones de años que habían desaparecido, sí existían otros animales gigantes, roedores, aves, reptiles de enorme tamaño que pululaban por las afortunadas. Lo interesante es que algunos de estos animales gigantes compartieron espacio y tiempo con los antiguos pobladores de las islas, con los indígenas canarios, y otros han sido encontrados como fósiles. Teniendo en cuenta el aislamiento geográfico y lo difícil que resulta para cualquier animal moverse entre islas, ¿qué ha provocado su desaparición? ¿Y por qué las especies actuales son más pequeñas que las del pasado? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Y entre esas casas, catedrales, basílicas, iglesias, faros, teatros y auditorios, en Canarias tenemos torres, sí, torres y torreones, esas construcciones más altas que anchas que están esparcidas por todas las costas del archipiélago.
Podríamos decir que entre chuzo y cremita solar para no quemarse, estas edificaciones defensivas pasan desapercibidas a los humanos. Ahora te preguntarás, ¿y para qué se construían? Estas edificaciones defensivas se construían para proteger las islas de los maleantes, de aquellos piratas o corsarios que llegaban a las costas para hacer más mal que bien a las islas afortunadas. Y hoy descubrirás algunas de aquellas torres y castillos construidos para defender las islas. Algunas de las fortalezas defensivas construidas en Canarias, aunque en esta ocasión solo hablaremos de las que están situadas en la provincia de Las Palmas. Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Los volcanes suelen estar asociados con la destrucción, con esos fenómenos naturales que llegan para hacer más mal que bien a los humanos. La realidad es que tras una erupción volcánica la vida se abre camino y vemos con perspectiva todo lo sucedido. Visualizamos lo que nuestros ojos jamás nos habían mostrado antes. La bondad humana, tan presente en la última erupción que sufrieron las islas con el volcán Tajo Gayte. El uso de la arena volcánica para cubrir y enriquecer los cultivos y los tesoros geológicos que permanecían ocultos bajo su tierra. A lo que me refiero es que cristales como la olivina hicieron acto de presencia en la última erupción de la isla de La Palma. Piedras semipreciosas de color verde oliva brillante que siempre han sido tan representativas de la isla de Lanzarote, pero ahora también se han convertido en las protagonistas de otras islas. ¿Quieres saber más sobre el origen de estos minerales semipreciosos tan conocidos dentro y fuera de Canarias? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos.